Supongo que ya has escuchado mucho acerca de la histórica y muy difícil relación entre los países colindantes México y Estados Unidos. Y es que la convivencia entre ambas naciones del norte del continente se ha marcado en más de alguna ocasión por los constantes conflictos que le han costado mucho a México, al punto de haber perdido todo en un solo día. ¿Quieres saber más acerca de la historia que ha aplastado a México y cómo poco a poco el país se ha ido levantando y defendiendo de los vecinos del norte con la ayuda y el apoyo de figuras nacionalistas como el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo soy Carolina García y te invito a quedarte aquí en La Patria Grande y conocer lo que tengo que contarte. Mucho ha ocurrido entre el país del Águila Calva y el país del Águila Real. Una historia que se ha venido beneficiando o perjudicando en gran parte por el llamado sueño americano. Y es que son múltiples las presiones que se han vivido, pues el papel ventajoso se lo ha permitido a Estados Unidos. Hoy haremos un recuento para comprender más al respecto. México y Estados Unidos no solo comparten una frontera de más de 3,000 kilómetros, también comparten una historia que se ha visto marcada por las constantes presiones. Y es que por muchos años México y su pueblo han tenido que pagar por los platos rotos de los vecinos del norte. Culpables o no, esto ha sido así por más de 150 años. Y esto no es más que la consecuencia de estar junto al tío Sam. El precio que se ha pagado ha sido muy caro. Tan caro como tener que perder o ceder una muy grande parte del territorio mexicano. Y es que hasta antes de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, estados como California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, así como parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, todos hoy pertenecientes a Estados Unidos, permanecían hasta la firma de dicho tratado a México. ¿Te imaginas? México perdió 2 millones de kilómetros cuadrados en ese momento, con la única intención de frenar la guerra existente entre el país del Águila Calva y el país azteca. Todo comenzó unos años después de la lucha que le dio la independencia a México, pues Estados Unidos tenía las oscuras intenciones de expandirse, por lo que su vecino del sur resultó ser una buena opción por toda la debilitación existente en esos tiempos. Las tensiones se incrementaron cuando México se negó rotundamente en repetidas ocasiones a la oferta de compra que en ese momento el presidente gringo llamado Jackson hacía, argumentando el valor corporativamente pequeño del territorio en cuestión, su remota y desconectada situación, la desarreglada condición de sus negocios, el reprimido estado de sus finanzas. Todo coadyuva a señalar y recomendar a México el que se desprenda de una porción de su territorio que le es de muy limitado y problemático beneficio. Con estas fricciones se llegó al punto en el que ciudadanos norteamericanos residentes exigieron la independencia de Texas. Pero claro que esta fue la gota que derramó el vaso, ya que una lucha inevitable llegó. Y con esto llegó también la invasión de soldados norteamericanos, quienes se apoderaron poco a poco de los estados mexicanos, hasta que llegaron a lo que hoy es la Ciudad de México. Sí, es aquí donde entra en la historia los muy conocidos cadetes héroes, quienes se formaban en el colegio militar en Chapultepec, cuyos nombres son Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia. ¿Te suenan los nombres, verdad? Tristemente fue en estos momentos en donde México fue víctima de una de las humillaciones más grandes e imperdonables que se han vivido en el país azteca. De pronto parecía que todo estaba perdido, pues en el Palacio Nacional y el Zócalo capitalino ya no ondeaban el verde, blanco y rojo de la bandera. Ya no se veía el águila sentado en el nopal devorando a la serpiente. Todo era distinto. La bandera de los Estados Unidos había hecho a un lado el símbolo más importante que nos representa como mexicanos. Pero esta no ha sido la única tensión que se ha vivido entre ambos países, mucho menos la única vez en el que la llamada supremacía blanca se ha burlado de los mexicanos.
ya que en los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando el país azteca se encontraba atravesando por un momento muy crítico, los vecinos del norte decidieron desplegar tropas en la frontera y tomar postura en el conflicto de México, haciéndose partícipes de la conspiración contra Madero encabezada por Victoriano Huerta. Después de esto se viene la segunda ocasión en la que militares estadounidenses se convirtieron en el extraño enemigo que profana con sus plantas el suelo mexicano, ya que el presidente Wilson de Estados Unidos decidió que era el momento de enseñarle a los mexicanos a elegir un buen presidente, pero en realidad lo que buscaban era que quien ocupara la silla presidencial de México no representara una piedra en el zapato de la Casa Blanca. Los años continuaron y la relación entre México y Estados Unidos ha brincado de tensión en tensión, y en la mayoría de los casos no es mucho lo que México ha podido hacer para defenderse de su vecino del norte. Y el panorama pareció complicarse más con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde campaña electoral, Trump destacó sobre el resto de los candidatos por una sola razón. Él aseguraba la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, que su vecino tendría que pagar. Y entonces pasó. Trump venció a sus contrincantes y se llevó el triunfo electoral. A partir de ahí, los titulares de noticias hablaban principalmente del número de latinos deportados, y al poco tiempo, México volvió a vivir bajo las constantes presiones de los yanquis. La primera medida que Estados Unidos intentó tomar sobre México tuvo que ver nuevamente con el tema de la migración, ya que Estados Unidos quiso hacer de México el guardián de su frontera sur, y de no acceder habrían grandes sanciones en aranceles y demás acuerdos comerciales entre estas naciones, como el TEMEC, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. México, en su papel de hermano mayor, intentó lidiar con estas advertencias de los gringos sin afectar, por supuesto, al resto de la comunidad latina, por lo que decidió ofrecer múltiples opciones para nuestros hermanos migrantes, desde la posibilidad de permanecer por un tiempo en la tierra del maíz y el águila real para solucionar los temas individuales con Estados Unidos. Pero también fue con esto que México decidió ayudar económicamente a algunos países de América Latina para que pudieran implementar programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, y de este modo solucionar problemas de falta de empleo, que es una de las principales razones, una de las razones más fuertes por las que las personas deciden abandonar sus países. Un panorama complicado se atravesó en México, y Estados Unidos intentó aprovecharlo en todas sus formas posibles. Y en un intento por ser un hermano protector, según ellos, Donald Trump inició con las presiones a su homólogo mexicano López Obrador para nuevamente llenar la tierra del maíz con elementos de la fuerza de Estados Unidos. Ante la insistencia y presiones provenientes del norte del continente, López Obrador, presidente de México, se negó rotundamente a permitir una nueva intervención, pues eran más que evidentes las repercusiones que esto traía, y es que se afectaría nuevamente la soberanía y la libertad de todos los mexicanos. Una llamada telefónica fue la primera reacción del gobernante mexicano en defensa de su país, una llamada con la que rechazó por completo que se permitiera la intervención, bajo el argumento de que México es lo suficientemente fuerte y autosuficiente como para poder solucionar los conflictos que se viven en la actualidad. Trump no quiso quedarse con la negativa respuesta mexicana, pero no le quedó de otra más que resistir las ganas de expandir nuevamente su territorio a costillas de los mexicanos, aunque sí hizo algo más. De pronto Estados Unidos tenía ya varias alarmas encendidas y buscó la forma de presionar de nueva cuenta. Ya no hablaba de sanciones arancelarias o de una intervención, sino que en esta ocasión Estados Unidos pidió que se dejara de visitar a México, medida que por supuesto afectaría a este país. El Departamento de Estados Unidos actualizó una alerta de viaje para sus ciudadanos que pretendían pasar una temporada en el suelo mexicano, bajo el argumento de prevenir el llegar a ser víctimas de algún tipo de delito. Esta medida tomada por el gobierno de Estados Unidos puede traer grandes
consecuencias para México si tomamos en cuenta que la economía azteca se fortalece en gran medida por el turismo. Y esto es por la gran variedad de escenarios que México puede ofrecer a sus múltiples visitantes. ¿Crees que México ya debería de poner un hasta aquí a Estados Unidos? ¿Qué le hace falta a la nación azteca para finalizar las tensiones y presiones con el vecino del norte? Yo soy Carolina García y te invito a suscribirte en este canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés enterado de lo más relevante que pasa aquí en nuestra patria grande. Recuerda que no podemos cambiar nuestra historia, pero juntos podemos escribir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.